Comité Local de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en conjunto con la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados de la misma región, les damos la más cordial bienvenida a la charla sobre interseccionalidad de las discriminaciones en contra de las mujeres. Para efecto de dar comienzo a este conversatorio y manifestando desde ya que esta iniciativa es un trabajo conjunto tanto del comité, como de la Asociación de Magistradas y Magistrados, a continuación se dirigirá a ustedes la presidenta del Comité Local de Género y No Discriminación, ministra señora Jasna Pavlich. Hola, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Es muy grato, por segundo año consecutivo, conmemorar el Día Internacional de la Mujer en conjunto con la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados de Antofagasta. En esta ocasión nos convoca un tema interesantísimo y desde ya agradezco a las expositoras que aceptaron el desafío de instruirnos, de ilustrarnos y darnos a conocer sus experiencias desde la perspectiva de la intersectorialidad en relación a las mujeres. Sin embargo, no puedo dejar de hacer presente que en la Secretaría de Género, la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación, de la que forma parte el Comité Local de Género, no solo está interesado en los derechos de las mujeres y en la igualdad de las mujeres, sino también respecto de todos aquellos que forman grupos minoritarios que en cierta medida se ven discriminados. Así que este seminario es uno de aquellos que vamos a desarrollar durante el curso del año y al que esperamos nos acompañen y nos ayuden a fomentar la igualdad, el respeto y la concreción de los derechos de todas y todos dentro de la sociedad. Agradezco nuevamente a las expositoras y reitero que ha sido siempre un grato placer realizar estas actividades en conjunto con la Asociación Regional de Magistrados y Magistradas. Gracias, Abigail. Gracias, doña Jasna. Ahora se dirigirá a ustedes la presidenta de la Asociación Regional de Magistrados y Magistrados de la región de Antofagasta, Jimena Boglio. Muchas gracias, Abigail, señoría Jasna Pavlich, a todos los presentes, todos y todas. Les agradezco su presencia en este conversatorio organizado, como bien decía su señoría, por la Secretaría de Género y No Discriminación Local Antofagasta y la Asociación Regional de Magistrados, asociación que tengo el placer de presidir. Felicito a Abigail por las gestiones efectuadas para la realización de este conversatorio, haciendo presente que ella forma parte de la directiva de la Asociación Regional de Magistrados, y su interés en materias de género y no discriminación ha sido de manera permanente. Se nos encomendó como asociación gremial efectuar actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y es en virtud de eso que efectuamos este conversatorio. Y se advierte la pertinencia de abarcar la interseccionalidad como fundamento de la discriminación, considerando que interseccionalidad quiere decir con aspectos relacionados con el sexo o género, la etnia, la clase social o alguna otra condición que pueda tener la persona humana y que deriva en la discriminación que puede sufrir una persona por estar en estas condiciones. Y por supuesto que muchas veces este tipo de circunstancias hace que las mujeres que, teniendo ya un carácter minoritario de la sociedad, en el sentido de vivir discriminaciones en el devenir de la vida, hacen que éstas se acentúen.
Creo muy relevante los temas que se van a tratar por las expositoras que tenemos el día de hoy, tanto desde el punto de vista de la mujer migrante como desde el punto de vista de mujeres transgénero o con alguna situación de discapacidad que pueden conllevar, como indicaba, a una discriminación que entonces acentúa aquellas que sufrimos las mujeres por nuestra calidad de tal. Creo relevante que desde las altas esferas del Poder Judicial, como son la Secretaría de Género y también desde las asociaciones gremiales, contribuyamos a visibilizar estos temas en la sociedad, en nuestro gremio, en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, para así ir superando de a poco, como jueces y como sociedad, todas aquellas barreras que impiden el desarrollo pleno de la igualdad de derechos para hombres y mujeres en la condición en que estén. Nuevamente agradezco a Abigail y a su señoría Jasna Pavlich la invitación y espero que sea una excelente jornada para todos y todas de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Para iniciar la charla, pasaré a presentar a las expositoras, a quienes desde ya agradecemos su participación. En primer lugar, para mí es muy grato presentar, además de conocerla ya hace bastantes años, a Diana Maquilón Tamayo. Diana es abogada de la Universidad Diego Portales y Master of Law in International Legal Studies de la Universidad de Nueva York. Desde el año 2011 a 2013, trabajó como abogada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional de América del Sur, y desde 2013 a 2016 se desempeñó como abogada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego de finalizar sus estudios en el extranjero, se integró al equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia como jefa de Unidad de Sistemas Internacionales de Protección y actualmente es la coordinadora jurídica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema. Desde su especialidad, que es bastante amplia, y trayectoria, Diana abordará la interseccionalidad desde un abordaje conceptual y teórico y además expondrá respecto al reconocimiento de aquel, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. En segundo lugar, nos acompaña Lisa Aravena Briceño, asistente social de la Universidad de Antofagasta, diplomada en Derechos Humanos y actualmente jefa regional de Servicios Jesuita Migrantes, región de Antofagasta, con experiencia en materias de infancia, emprendimiento social, planificación y género. Lisa, en esta oportunidad, abordará especialmente su experiencia de trabajo con mujeres migrantes en el marco de todo ello de la interseccionalidad y principalmente abordando la realidad regional y actual de la situación migratoria. Finalmente, nos acompaña Rosa Carrera, activista en género y discapacidad, quien abordará la problemática desde un punto de vista vivencial de las mujeres con discapacidad. La presentación está dividida en definitiva en tres partes, donde la primera expositora será Diana Maquilón, la segunda será Lisa Aravena y finalmente será Rosa Carrera, quienes contarán con alrededor de 20 minutos cada una de ellas. Una vez efectuadas las exposiciones, habrá un bloque de preguntas y comentarios. Por favor, les pido que si van a efectuar alguna pregunta, la puedan dejar en el chat o en definitiva el Zoom tiene habilitada una aplicación donde ustedes pueden levantar como su manito o indicar que quieren tomar en definitiva la palabra para efectuar la pregunta. Dejo con ustedes entonces a Diana Maquilón. Muchas gracias. Muchas gracias, Abigail. En primer lugar, agradecer esta invitación, felicitar al Comité de Género Regional por esta iniciativa. Nosotras estamos muy contentas desde la Secretaría de cómo la institucionalidad de género del Poder Judicial cada vez más realiza este tipo de actividades que estimamos son de la mayor importancia para poder seguir formándonos, capacitándonos y aprendiendo también sobre los distintos temas. Como ya señalabas, mi presentación va a versar sobre la interseccionalidad y no tengo una presentación en PowerPoint, sino que más bien quiero conversar un poco sobre tres temas particularmente. Primero, el movimiento feminista y cómo surge este concepto de la interseccionalidad. Luego, cómo ha sido recogido por el sistema internacional de los derechos humanos.
Y en tercer lugar, referirme a los desafíos que implica esto cuando hablamos de el derecho al acceso a la justicia y particularmente a la labor que nos cabe a cada una de nosotras como funcionarios y funcionarias públicas que somos parte del Poder Judicial. Bueno, para comenzar, comentar que, ¿cierto?, los distintos movimientos feministas, porque hay distintos feminismos, ¿cierto?, han impulsado el reconocimiento de la mujer como una sujeta de derecho. Y dentro de estos movimientos se fueron identificando y relevando distintas realidades. Y para efectos de la interseccionalidad, los movimientos que son más relevantes es el movimiento feminista negro, que se lo reconoce. Particularmente estamos hablando de Angela Davis, Bell Hooks, y quien acuña este concepto en 1989, que es Kimberly Crenshaw, que lo hace en un artículo que tiene un nombre muy largo, se los voy a leer, que es Desmarginalizando la intersección de la raza y el sexo, una crítica feminista negra de la doctrina antidiscriminación, la teoría feminista y las políticas antirracistas. Como ven, ¿qué es lo que sucedió particularmente? Cuando comienza el movimiento feminista y cuando comienza a discutirse la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, la igualdad en razón del sexo y del género, ¿cierto? Nosotros podemos recordar la Revolución Francesa, a Olimpia de Gaugues, cómo cuestionó precisamente que se hablara de una declaración de derechos y deberes del hombre, excluyendo a las mujeres, y ella precisamente planteando la necesidad de una igualdad en la participación en el espacio público, ¿cierto? Nuestro carácter de ciudadanas. Pero posteriormente, si bien los movimientos feministas han alcanzado distintas batallas y han conseguido distintos objetivos, como fue precisamente el derecho a la educación, el derecho al voto, el derecho a la participación política y el reconocimiento también de ciertos derechos a nivel de la legislación, se tendía de alguna manera a homogenizar y pensar en una mujer única que tenía ciertas características, ¿cierto? Bueno, lo que precisamente viene a cuestionar el movimiento de feminista negro afroamericano es precisamente eso, esa idea de que existe un solo tipo de mujer y que estas luchas están representadas por un tipo de mujer. Y quieren destacar específicamente que hay otros factores y otras realidades. Y ahí me parece muy importante hacer una reflexión respecto al movimiento abolicionista en Estados Unidos, donde esto fue muy patente. Mientras por una parte el conjunto de mujeres que venían de la élite, de la burguesía, y que deseaban incorporarse a la fuerza de trabajo y querían ganar, por ejemplo, el derecho a voto, por otra parte había un conjunto de mujeres que estaban siendo esclavas y que enfrentaban otras realidades. Es así como Angela Davis destaca muy claramente que las mujeres negras no estaban peleando por una incorporación directa a la fuerza laboral porque ellas ya trabajaban y trabajaban a la par que los hombres afroamericanos. Es decir, para ellos esa no era más bien la meta. Y que además enfrentaban otro tipo de dificultades, como era todo lo que era el contexto de la violación en el movimiento de la esclavitud y también otro tipo de necesidades en aspectos de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ¿eso a qué nos lleva precisamente? Que cuando hablamos de reivindicación de derechos, tenemos que pensar que no existe un solo tipo de hombre o un solo tipo de mujer, sino que hay distintas realidades que deben tenerse en consideración. Y a eso apunta la interseccionalidad. Tenemos que verlo como un prisma, que lo que busca precisamente es visibilizar cómo distintas características, situaciones concurren en una sola persona. Y cuando se solapan estas características, esa vulneración de derechos, ese atentado al principio de igualdad va a ser distinto. Y por lo tanto, la respuesta que debemos dar a esas situaciones también debe ser diferente. Eso como un contexto inicial. ¿Cómo se acuña este concepto? Como les dije, fue en 1989, es decir, han transcurrido un poco más de 30 años. Y precisamente lo que hace Kimberly es identificar que en 3 casos particularmente ante el sistema de justicia de Estados Unidos, se les niega a un conjunto de mujeres afroamericanas el reconocimiento de sus reclamos. Particularmente el primer caso es Drafenreich versus General Motors, donde era una mujer, Emma, quien se va contra esta empresa de automóviles porque deciden no contratarla, a pesar de ella que cumplía todos los requisitos, hizo su postulación, y ella tenía la convicción de que el rechazo de su postulación había sido en razón de su raza. Entonces, lleva este reclamo ante los tribunales de justicia y dice: a mí, mira, aquí me están discriminando por ser mujer y por ser de raza negra. Y lo que hace el tribunal, conociendo ese caso, le dice: usted no puede venir alegando con estas 2 características. O usted alega
porque es mujer, o usted alega porque pertenece a determinada raza. No puede hacer esta combinación, porque si yo le permito hacer ese alegato de esa manera, le estoy dando una especie de privilegio. Cuando Kimberly Crenshaw lee este caso, dice, no puede ser, en el fondo se está tratando de reconocer como un privilegio cuando una persona claramente está dando cuenta de su realidad, que era una realidad distinta. ¿Por qué? Porque en esta empresa efectivamente sí contrataban a hombres de raza negra que trabajaban en las máquinas, en lo que era el movimiento de carga, entre otros, y sí se contrataban mujeres que tenían el lugar de secretarias y todos los roles administrativos, pero eran mujeres blancas. Entonces, la forma en que esos tribunales concebieron principalmente la discriminación, o sea, obtener esos derechos era bajo la figura de el hombre blanco heterosexual o, en este caso, de raza negra, y por otro lado el de mujer blanca. Pero no hacían esta combinación de raza y género, particularmente, o raza y sexo. Y a esto, la autora le suma un tercer concepto que es la clase. Y dice, cuando nosotros analizamos esto también desde la clase social a la cual pertenecía la peticionaria, también nos enfrentamos a que ella también estaba siendo discriminada por eso. Entonces, ese es el origen del concepto, particularmente. Quiero destacar que el concepto, si bien surge desde un análisis de las ciencias jurídicas, también ha sido tomado por otras ciencias sociales. Y ha sido tomado desde la sociología, desde la ciencia política, precisamente porque esta interseccionalidad influye no solo en lo que es el reclamo directo de derechos, sino que también en lo que es la participación de las mujeres en el espacio público. Porque si nosotros queremos buscar un punto en común entre racismo y sexismo, el núcleo común es la dominación. Y la dominación se vincula al ejercicio del poder. Y cuando nosotros estamos hablando de los movimientos feministas y estamos hablando de los derechos de las mujeres, es precisamente una lucha respecto al poder político, al poder de participar y el poder de ser ciudadanas plenas en derechos en nuestras sociedades. Ahora, uno diría, ¿cómo funciona la interseccionalidad? O sea, si ya tenemos claro el concepto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y aquí es donde se mezclan tres conceptos que yo creo que son de suma relevancia y que probablemente van a surgir hoy día. Y uno, primero es el principio de igualdad, en segundo lugar la perspectiva de género, y luego la mirada interseccional, que son tres conceptos que conversan entre ellos. Toda la discusión que estamos teniendo hoy viene desde el principio de igualdad y no discriminación. Si ustedes buscan los tratados internacionales, ustedes no van a encontrar escrito un derecho a la interseccionalidad. Por el contrario, van a encontrar declaraciones, pactos, tratados internacionales que sí reconocen ampliamente el principio de igualdad y no discriminación, que reconocen la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y que reconocen también protección específica, como ya lo mencionaba la magistrada al principio, a grupos que han sido históricamente discriminados, como personas con discapacidad, personas migrantes, personas pertenecientes al grupo LGBTIQ+. Pero si bien no está expresamente en un tratado internacional, cuando nosotros queremos operativizar ese principio de igualdad y no discriminación, tenemos que pensar también en una perspectiva de género. Y ahí es donde entra también nuestro prisma de interseccionalidad. Porque nosotros cuando hablamos de género, no hablamos de género a secas. Cuando nosotros queremos conocer un caso, conocer un contexto, conocer la persona que está presentando una solicitud, no podemos leerla simplemente bajo una categoría. Es decir, o es solo mujer, o es solo indígena, o es solo migrante. No, estas categorías confluyen y van a tener un efecto específico. Y siendo así, si nosotros queremos dar respuesta y aplicar justicia con perspectiva de derechos humanos, tendríamos que tener estos tres conceptos sobre la mesa: principio de igualdad, perspectiva de género e interseccionalidad. Ahora, ¿por qué es relevante esta interseccionalidad? Porque estamos hablando también de justicia social. Cuando nosotros vemos que los factores raza, clase, origen étnico confluyen, tienen un efecto, y ese efecto es particularmente sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Porque no basta, ¿cierto?, ya con un reconocimiento a nivel formal. Nosotros contamos con muchas legislaciones y hemos dado avances importantísimos. O sea, por hablar de una de las más recientes, la Ley sobre Identidad de Género es un tremendo paso en el reconocimiento a un grupo específico que ha sido históricamente marginado. Pero ahora tenemos otros desafíos. No basta simplemente el cambio de nombre y sexo registral o el reconocimiento como tal en los documentos de identificación. Ahora vienen cómo esto se operativiza a nivel de acceso al derecho a la educación,
a nivel del derecho a la salud particularmente, y también un elemento que es esencial y que nosotros como juristas o abogadas tendemos a olvidar cuando abordamos estos temas, que es la transformación cultural. Nosotros podemos tener muchos avances a nivel normativo, podemos identificar también muy buenos fallos, tener muy buena jurisprudencia, pero también es necesaria una transformación cultural y una capacitación. Porque cuando nosotros hablamos de temas de igualdad, también se cruzan prejuicios y estereotipos. Y precisamente la interseccionalidad viene a visibilizar esos prejuicios y esos estereotipos, porque se tiende a homogeneizar el grupo, a ver a todos los pueblos indígenas o todas las personas inmigrantes como si tuvieran exactamente las mismas características. Y la interseccionalidad lo que hace es poner en jaque eso y decir, no, nosotros vamos a tener que ir caso a caso, identificando con esta prisma cuáles son esas características y por qué son relevantes para la magistratura tenerlas en consideración al analizar un caso concreto. Ahora bien, creo que la manera más comprensible de hablar de interseccionalidad es viendo cómo ha sido recogida por el Sistema Internacional de Protección. Y aquí voy al segundo punto de mi presentación. Y quiero partir primero con algunos ejemplos. A nivel del Sistema de Naciones Unidas, contamos con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención fue un cambio radical. Por una parte, porque se abandonó el antiguo paradigma asistencialista o caritativo respecto a las personas con discapacidad y se cambió a un paradigma garantista, donde se los reconoció como sujetos y sujetas de derecho y se establecieron una serie de obligaciones para los estados con el propósito de garantizar el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, esta convención, dentro de su articulado, que ha sido analizado por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, abordó específicamente el tema de la interseccionalidad, en su observación general número 6 del año 2018. Solo como nota al pie, las observaciones generales son las interpretaciones autorizadas que se realizan de los tratados internacionales. En este caso, analizando un artículo respecto a los impactos de la discriminación en las personas con discapacidad, el comité precisamente destaca esta idea de discriminación múltiple o distintos motivos de discriminación y cómo los estados debieran adoptar medidas específicas para hacer frente. Ahora, no ha sido el único comité que se ha referido a este tema, también el comité CEDAW, el comité encargado, ¿cierto?, también de analizar la aplicación de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en su observación general número 28, que es del año 2010 particularmente, analizó el cruce de la discriminación que experimentan mujeres ya no solo por su género, su sexo, sino también por su origen étnico, por su religión, por sus creencias, entre otros. Y particularmente se refirió al impacto de esta discriminación, que es un impacto agravado, por decirlo de alguna manera. Y ese impacto agravado tiene un efecto más negativo en las mujeres. Y esa combinación es importante tenerla en cuenta, y en esa observación general se invita a los estados a adoptar medidas especiales de carácter temporal, es cierto, estas medidas de acción afirmativa para hacer frente a esta discriminación interseccional que experimentan ciertas mujeres. Ahora, esto es solo un ejemplo a nivel del Sistema de Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también lo ha abordado, el Comité de Derechos Humanos, pero solamente me quería quedar en estos dos que van muy al núcleo de lo que estamos conversando hoy. Ahora, además del Sistema de Naciones Unidas, a nivel regional, la interseccionalidad ha sido abordada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, como también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana lo abordaba a nivel de sus informes regionales, y esto me parece súper interesante, porque son informes de los más variados tópicos. Por ejemplo, en el año 2015, analizando particularmente la violencia que existe en la región contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, la CIDH reconoce específicamente que cuando uno debe analizar las problemáticas y las vulneraciones a los derechos humanos, tiene que hacerlo con una perspectiva interseccional. Y esta perspectiva interseccional implica analizar cómo la orientación sexual o la identidad de género confluyen con la etnia
sexo y género o migración o edad de una persona. Y aquí tomar un ejemplo muy reciente, algo que ha sido relevado por el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas LGBTI, ha sido cómo en la respuesta a la pandemia del COVID, en algunas ocasiones los estados han fallado en incorporar este prisma de interseccionalidad. Cuando se analiza la vulneración, si bien se ha considerado expresamente cómo las mujeres han enfrentado la violencia en razón de género y han visto agravada esa situación, cuando han tratado de abordar la situación mujeres lesbianas, por ejemplo, o mujeres trans, esa respuesta total, esa distinción no se plasmó en cómo se dio respuesta a la pandemia. Y aquí quizás traer otro ejemplo que nos permite identificar cómo importa la interseccionalidad, y que es cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Para la mayoría de las mujeres, y lamentablemente sigue siendo una lucha que tenemos que dar constantemente, que es el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y particularmente el derecho al aborto, que es algo que no solo está pasando en Chile, sino a nivel mundial y latinoamericano. Por una parte tenemos un conjunto de mujeres que quieren lograr esa autonomía reproductiva. Pero paralelamente, si nosotros también hablamos de derechos sexuales y reproductivos y le preguntamos, y es un caso que está ahora relevando ciertas organizaciones de la sociedad civil, a mujeres lesbianas en nuestro país que tienen su familia y donde una de las dos no tiene derecho filiativo respecto a sus hijos. Ahí también nosotros estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Y es otra mirada, es otro prisma, porque estamos hablando de mujer, pero mujer lesbiana, que además quiere ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, quiere ejercer su derecho a la maternidad, y el Estado no le reconoce esa situación de filiación, y por el contrario dejan desamparo a un niño o niña, y también dejan desamparo a esa familia formada por dos mujeres y por un niño específicamente, que es el caso que me estoy refiriendo. Entonces, creo que eso ya nos hizo abordar particularmente un ejemplo. Ahora, otro informe que también me parece interesante relevar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes del año 2019. Y aquí lo interesante es que la Comisión aborda particularmente el sexismo, el machismo y cómo la prevalencia de estereotipos a nivel regional permite altos niveles de tolerancia respecto a la violencia en razón del género. Y eso es muy complejo, porque volvemos a lo que hablábamos hace un momento sobre el cambio cultural, la necesidad de cambiar o dejar de normalizar ciertas conductas. Y ahí la Comisión hace una recomendación muy específica, que es que se deben, en primer lugar, reforzar los mecanismos de prevención ante casos de violencia, pero también que las medidas que sean adoptadas por los estados deben tener tanto una perspectiva de género como un carácter interseccional. Y es decir, hacerse cargo de las distintas realidades que enfrentan las distintas mujeres cuando hablamos de violencia. Probablemente una medida que implique poder ir a una farmacia para poder denunciar un caso de violencia va a ser útil para una persona que viva en una ciudad y que tenga posibilidad de trasladarse fácilmente hacia una farmacia. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres rurales o aquellas mujeres que no tienen los medios económicos para acudir a una farmacia? ¿Cómo a ellas se les va a aplicar dicha medida? Y aquí nuevamente el prisma de interseccionalidad toma relevancia. Ahora, no tan solo la Comisión Interamericana ha utilizado y aplicado el concepto de interseccionalidad, también lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintos casos, pero en el primero que lo hace en forma expresa, porque ya es posible desde el 2010 encontrar casos, por ejemplo, en que la Corte analizó vulneraciones contra mujeres indígenas, que es el caso, por ejemplo, Rosendo Cantú versus México, y otros casos donde fue captando estas categorías, pero que no habló directamente de interseccionalidad. Cuando lo hace por primera vez es en el 2015 en un caso contra Ecuador, que es el caso González, Yui y otras versus Ecuador. Y este es un caso que a mí en particular me parece tremendamente ejemplificador para la materia que hoy estamos abordando, porque se trata de una niña llamada Thalía. Los hechos se remontan a 1998,
donde esta niña, cuando tenía 3 años, recibió una transfusión de sangre en un banco de sangre autorizado por la Cruz Roja. Y lamentablemente esa sangre no había sido testeada y por lo tanto era sangre de una persona que había sido VIH positivo. Por lo tanto, esta niña, a través de esta transfusión sanguínea, es VIH positivo. Esto es detectado, se le empieza a brindar un tratamiento de salud a esta niña y es inscrita por su madre en el colegio, porque al momento que ocurrieron los hechos tenía 3 años, por lo tanto tenía que empezar ya su escolaridad. Y en esta escuela, que era una escuela pública, que asistió por más o menos 2 o 3 meses, la mamá le informó a la profesora cuál era la situación de la niña, y esta profesora se le informa al director del establecimiento, quien, alegando o escudándose en la protección de los otros estudiantes de ese colegio, de ese recinto, expulsan a la niña. Y aquí, bueno, se presentaron distintos demandas de carácter administrativo y también de otra índole, de derechos fundamentales, que fueron desestimadas por los tribunales de justicia de Ecuador, y llega este caso ante el sistema interamericano y finalmente a la Corte, donde la Corte reconoce expresamente que en el caso de Thalía se dio una discriminación que era una discriminación interseccional, porque se reconocen múltiples factores de vulneración. Primero, que era una niña, luego que vivía en situación de pobreza, y además que tenía VIH, y que incluso la Corte fue un poquito más allá y dice, mire, como esta niña venía de una familia que no tenía mayores recursos económicos, ella acudió al sistema que podía en su minuto, hizo ese acceso a la salud, que era la Cruz Roja, y ahí contrae la enfermedad. Luego, cuando quiere ejercer los derechos que van asociados al ser niña y quiere acceder a la educación pública, es expulsada del colegio en razón de su situación de VIH. Y cuando acude al sistema de justicia buscando una respuesta para que se le repare y se logre el restablecimiento del derecho, nuevamente el Estado falla al no entregar una respuesta oportuna y adecuada. Es decir, se dan múltiples factores. Y ahí la Corte lo reconoce particularmente el impacto y bueno, habían ya transcurrido varios años desde que habían ocurrido los hechos hasta que este caso estaba siendo conocido por la Corte Interamericana, entonces ya no era una niña Thalía, sino era mujer Thalía, y ahora se enfrentaba también a otros dilemas, que era, por ejemplo, el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, porque ella había afirmado que quería ejercer la maternidad y el Estado también de Ecuador le había negado cualquier tipo de consejería técnica y simplemente le había dicho que no podía ser madre, dada su situación de VIH, lo que también era otra expresión de la discriminación que ella estaba enfrentando. Otro caso que me parece muy relevante dentro del sistema interamericano es el caso IB versus Bolivia del año 2016. Y creo que también luego lo van a abordar, particularmente la situación de las mujeres migrantes, pero aquí estará el caso de la señora IB, se ocupa sus siglas para proteger su identidad, mujer de nacionalidad peruana, pero que se encontraba viviendo en Bolivia, en situación de refugiada, particularmente, y quien acude a un hospital porque ya estaba embarazada de 38 semanas para poder tener su parto, y cuando le hacen el procedimiento médico, después de haberle puesto su epidural y le decían hacer una cesárea, el doctor se da cuenta de una serie de lesiones que tenía esta mujer y decide, de manera unilateral, hacer un ligamiento de trompas. En otras palabras, una esterilización forzada. Este caso llega a la Corte y la Corte también considera estos distintos elementos, porque aquí confluyeron primero que era una mujer migrante, que además no tenía tantos recursos económicos, y en particular, y por eso quise destacarlo, es que aquí falló no solo el derecho al consentimiento libre e informado que debe darse en toda situación de salud, sino también que ella no vivía en la capital de Bolivia, sino que vivía en una zona alejada, y por lo tanto cuando interpuso la demanda buscando el reconocimiento de esta situación y una reparación por parte del Estado, se enfrentó a una serie de obstáculos
de carácter material y físico para poder ejercer su derecho. Y finalmente las causas fueron archivadas sin ningún resultado. No hubo ninguna persona sancionada, ninguna persona condenada y tampoco hubo ningún tipo de reparación para la señora Iber. Entonces la Corte reconoce este caso y aquí releva directamente los múltiples factores de discriminación, pero vinculándonos al acceso a la justicia, y que era su condición de mujer, su posición socioeconómica y su situación de refugio dentro del país. Y bueno, eso, estoy viendo el tiempo, creo que quiero ya pasar al tercer tema. Hay muchos casos más que después, Abigail, puedo compartirte estos informes. Todo lo que he mencionado es de carácter público, se encuentra tanto en los sitios oficiales como también en otras páginas web y se los podemos compartir si alguien quisiera analizarlo más en detalle. Ahora, ¿por qué estamos hablando de interseccionalidad? Y hemos conversado del concepto, de cómo se aplica, de cómo ha sido reconocido a nivel internacional. Es porque cuando hablamos de interseccionalidad, esto implica también desafíos para el razonamiento judicial y la valoración de la prueba. Y para introducir esta tercera parte y final, simplemente quiero recordar un caso que probablemente es conocido por muchos y muchas de ustedes, que es el caso de Lorenza Cayual. Lamentablemente el caso de Lorenza es muy emblemático en este tema, porque estamos hablando de una mujer mapuche, privada de libertad, quien estaba embarazada, con una situación médica compleja, con una preeclampsia, y quien fue trasladada por 72 kilómetros hacia distintos centros de salud, engrillada, custodiada por gendarmería, en razón de ser una mujer mapuche y que además tuvo que dar a luz en esas condiciones. Este caso fue resuelto por nuestros tribunales, fue conocido en su etapa final por la Sala Penal de la Corte Suprema, en virtud de un amparo. Y lo interesante de esta sentencia es que por una parte se citan distintos instrumentos internacionales, como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, sino que también la Sala de la Corte Suprema fue capaz de identificar claramente la confluencia de estos factores de discriminación y cómo estos factores, en este caso, se potencian e impactan negativamente en la situación de Lorenza y su hija. Y ahí la Corte analizó tanto su estado de mujer, gestante, parturienta, privada de libertad, perteneciente al área mapuche, cómo operaron también en el actuar de gendarmería una serie de estereotipos, porque probablemente si ella no hubiera sido una mujer mapuche no se habría justificado o no se habría de alguna manera solicitado este despliegue, este resguardo de engrillarla, de trasladarla con este contingente, entre otros. Y bueno, ese caso particularmente, y por qué lo quiero destacar, ha sido analizado dentro de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y ha sido tomado como ejemplo en un documento que tengo que citar ahora, que es el Cuaderno de Buenas Prácticas, que lo muestra acá, el Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en la Administración de Justicia. ¿Y por qué destaco esto? Porque por una parte, nuestro Poder Judicial ha dado tremendos pasos y ha avanzado claramente en la incorporación de una perspectiva de género en todo su quehacer. Y precisamente esta instancia, esta actividad, lo que está haciendo el Comité de Género es un ejemplo de ello. Pero sin duda, además de estos pasos, es necesario avanzar en otros elementos, y que son estos desafíos, como el razonamiento judicial, como la valoración de la prueba tiene que incorporar este enfoque interseccional. Porque al momento que un magistrado o una magistrada va a conocer de un caso, es muy relevante tener en cuenta este concepto y tener en cuenta estas categorías, esta situación de interseccionalidad. Y la aplicación de este prisma probablemente va a ser determinante en la respuesta judicial que se brinde a un caso concreto. Solamente para terminar, quiero señalar que la interseccionalidad, entonces, lo que busca es lograr identificar los múltiples factores de discriminación, cómo estos interactúan, cómo estos constituyen un riesgo y cómo la carga de la discriminación para ciertas personas es distinta, que no es la misma realidad la que enfrenta una mujer heterosexual profesional versus una mujer
lesbiana, con discapacidad, entre otras. Y esas diferencias son relevantes. Han transcurrido más de 30 años del concepto de interseccionalidad. Creo que todavía hay un camino por recorrer y reflexionar sobre cómo, particularmente en las ciencias jurídicas, lo podemos utilizar como una metodología, como un instrumento, como una herramienta que nos permita garantizar el acceso a la justicia con una perspectiva de género. Así como se habla de los lentes de género, yo les invito a que hablemos de los lentes de interseccionalidad, a entender esta superposición de identidades, porque al final es eso, que estamos hablando de distintas identidades, como la raza, la etnia, la clase social, deben ser complementadas, analizadas de una manera estructural y de esa forma dar una respuesta a todas aquellas personas que no solo han sido marginadas de la sociedad, sino también particularmente aquellas mujeres que han sido marginadas dentro del mismo movimiento feminista. Así que esa es la invitación y quedo abierta a preguntas o comentarios en la siguiente parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Agradecerte tu exposición clarísima, tanto histórica como jurídica, y además los desafíos que planteas, que compartimos absolutamente respecto a los desafíos que tenemos cada uno de los integrantes, en este caso del Poder Judicial, y la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad en cuanto a reconocer esta diversidad a través de esta metodología que resulta, en definitiva, identificadora de cada una de estas múltiples factores que es posible identificar en cada una de las personas y colectivos, ¿ya? Posteriormente vamos a profundizar lo señalado por Diana, pero sin perjuicio de lo anterior, los y las invito a dejar sus comentarios y a efectuar las preguntas en la oportunidad que les indicaré posteriormente. Ahora vamos a escuchar a Lisa Aravena. Muchas gracias, Lisa. Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Primero al Comité de Género Regional por ser una tremenda iniciativa que va en pro de disminuir brechas, y eso es súper importante. Si bien no se trata solamente de mujeres, sino de hombres, pero yo creo que hoy día la brecha está más cargadita para el lado de la mujer y está como más difícil. También agradecer a Diana por su tremenda exposición. Me sumo al llamado que hace de ponerse estos lentes de la interseccionalidad. Creo que ha sido bastante ilustradora y les deja al Poder Judicial una tremenda tarea y un tremendo desafío que creo que estarán a la altura, como todos los desafíos que han asumido en los últimos años en este proceso de modernización que han vivido. Bueno, mi nombre es Lisa Aravena Briceño, yo soy jefa regional del Servicio Jesuita Migrante y tengo hoy día el placer de poder compartir con ustedes un poco la visión de lo que es la migración en la región de Antofagasta, pero también en términos de la migración como factor ya en temas más nacionales. Hoy día nuestro país cuenta con cerca de 1,5 millones de personas residentes, migrantes. De ese 1,5 millones de personas que hoy día viven en nuestro país, el 48% de estas personas son mujeres. Y Antofagasta cuenta hoy día con cerca de 55.000 personas migrantes en su territorio. Le he visto a todos la cara de sorprendidos porque es un número bastante alto que la mayoría no espera, pero sí es real. Y ahí viene la primera pregunta: ¿dónde están estas personas que no las vemos, que no parecieran estar presentes hoy día en nuestro territorio? Y lo que sucede es que muchas de estas personas que hoy día se encuentran en nuestro territorio nacional no necesariamente están en condición regular. En el último año y medio, la mayor cantidad de personas que han ingresado a nuestro país ha sido por vía de paso fronterizo no regular, lo que se denomina en la jerga más popular la trocha. Y eso se ha dado en un proceso de ola migratoria que ha avanzado desde la región de Arica hasta hoy día nuestra región de Antofagasta. Comienza con el paso Chacayuta, hace 1 año y medio, cuando Chile cierra por primera vez las fronteras producto de la pandemia. Las personas que
que querían ingresar a nuestro país veían imposibilitada poder realizar este ingreso, pero ya se encontraban en nuestra frontera, por tanto, tenían que hacerlo igual, y lo hacían por paso irregular. Ante esta situación, se produce la primera avanzada y se toman las primeras medidas migratorias en la región de Arica, Parinacota, y se bloquea ese paso. Las personas siguen avanzando más hacia el sur, en este caso hacia la región de Tarapacá, y es lo que se conoce como Colchane Huara, que es lo que estuvo durante todo el verano. Si ustedes lo vieron ahí en televisión, medios de comunicación, era el alto ingreso de personas por este paso fronterizo no autorizado, y que en el mes de febrero se implementa el plan Colchane por parte del gobierno, con el objetivo de cerrar la frontera y que disminuyera el flujo migratorio por medio de la militarización de la frontera. Y hoy día la región de Antofagasta, por los pasos fronterizos de la comuna de Ollagüe, ha aumentado este flujo fronterizo de manera importante, pasando de tener 10 casos, hoy día a tener una comuna con un fuerte incremento de a lo menos un 300%, nosotros estimamos, de personas que ingresan caminando a nuestro territorio de la segunda región. Cuando uno se pregunta el por qué las personas, a pesar de su situación, a pesar de que Chile tiene una política migratoria hoy día mucho más estricta y mucho más exigente en términos de las personas de la región, porque es un nivel de exigencia que es solamente para la región, en términos de países latinoamericanos, ¿por qué las personas siguen ingresando? ¿Por qué siguen llegando a nuestro territorio a pesar de esto? Es porque mayoritariamente el país que ofrece más condiciones para la migración sigue siendo Chile. Las personas que bajan hoy día empiezan, hoy día mayoritariamente desde Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Chile. Todos los caminos llevan a Chile. Esa es como la ola migratoria. Todo llega acá. El problema es que muchas de las personas que hoy día vienen y se enfrentan a esta travesía migratoria no están al tanto de la situación real del ingreso a nuestro país, porque cuando los países levantan tantos, cuando dificultamos tanto el acceso a la migración, generamos otro tipo de negocios paralelos. Entonces, lo que nosotros hoy día damos cuenta, no solamente nosotros como organización, sino que muchas organizaciones de las que trabajan con personas migrantes, es que hoy día tenemos en la frontera lo que nosotros denominamos coyotes, esos coyotes que uno veía en las películas, que estaban en la frontera Estados Unidos-México, que hacían que las personas caminaran por el desierto, y era una travesía bastante compleja. Esos mismos están hoy día en los terminales internacionales de los países, digamos, cercanos a Chile, y donde las personas que quieren migrar a nuestro país son básicamente engañadas y se comprometen en este trayecto. Cada persona paga aproximadamente $400 para ingresar a nuestro país. El problema es que como esto ya se convirtió en un negocio, muchas de las personas hoy día son abandonadas en pleno desierto, muchas de ellas se pierden, muchas de ellas no llegan a destino, muchas de ellas se enfrentan a un desierto que se les contó de una manera y resulta que era de otra. Más encima en el verano tuvimos el tema de las lluvias estivales, lo que se denomina popularmente como el invierno boliviano. Y eso hizo que la frontera estuviera con granizo, con 1 metro de nieve, y que las personas cuando emprendían su caminata para cruzar a nuestro país se dieran cuenta que toda esta realidad que le habían contado, que tenían que caminar 2 horas, no eran nada 2 horas, eran 12 horas,
que no todos estaban en condiciones de asumir una condición de altura, que muchos se apunaban en el camino, y ahí es cuando uno empieza a cuestionarse el cómo queremos ver la migración. Chile no adhirió al último tratado sobre migración segura, que todos los países de la región firmaron, para poder evitar el tema de los coyotes, para poder evitar que la migración como que explotara en términos de sin control en algunos espacios. Y lo que nosotros nos encontramos hoy día es que tenemos un alto número de personas migrantes en condiciones irregulares, que son invisibles en términos de política pública, que son invisibles en términos de acceso a servicios y a derechos y en ejercicio de derechos, pero que además se encuentran en una situación súper compleja. Por eso me gustó el tema de la interseccionalidad, porque no solamente eran personas migrantes que hacen por paso no regular su ingreso al país, que todos sabemos que eso es un delito, sino que además son mayoritariamente personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Cuando se habla de mujeres, sobre todo de países que tienen una situación política complicada, como en el caso de Venezuela, son personas que vienen hoy día en busca de refugio o asilo, que vienen arrancando, no es que vengan porque no tienen nada mejor que hacer y porque Chile es el mejor país del mundo, sino que vienen porque Chile ofrece un mínimo de seguridad que en otros países no van a encontrar, y que en el caso de las mujeres se suman otros factores, que tiene que ver con que el 98% de las mujeres que emprenden cruzadas de migración son agredidas. El 98%, no es un número menor, y este número está dado por la ONU Mujer, en su último estudio de migraciones en Latinoamérica. El 98% de las mujeres sufren violencia durante este trayecto. Muchas veces esta violencia es psicológica, es física, pero también tiene que ver con una agresión sexual que es producto de estas malas prácticas que se dan en esta tierra de nadie, que es cuando emprenden una cruzada migratoria de manera irregular, que significa que no van a pasar por aduanas, que van a tener el timbrado de sus documentos. Además, una de las cosas que a nosotros también nos complica es que no solamente las mujeres vienen arrancando, porque uno de los indicadores que se ha levantado últimamente a través de los estudios que ha hecho ONU Mujer, dice que muchas de las mujeres hoy día que levantan la bandera de lucha, de la protección de los derechos humanos, que levantan la bandera de lucha de organizaciones sociales, que levantan la bandera de lucha por la defensa de otros, hoy día se encuentran como objetivo y sufren violencia política, lo que también en algún momento detonará con que ellas deban tener una migración forzosa desde su país de origen a otro país para encontrar medidas de protección ante estas situaciones de las cuales son víctimas, y entre esos se destacan casos súper particulares de Brasil y Colombia, en la región, que es donde más las mujeres sufren violencia política. Pero además, cuando las mujeres son desplazadas, porque emprenden un trayecto, donde ya lo pasan bastante mal, llegan al país de origen, al país que quieren de destino, no necesariamente su situación cambia. Vuelven a sufrir discriminación, pero ahora es una doble discriminación, porque además se les discrimina por ser mujeres, pero además por ser mujeres migrantes, que ya sufren el estereotipo de las mujeres migrantes, depende del lugar donde lleguen, pero si uno acá conversa y tiene un diálogo con cualquier persona de la ciudad de Antofagasta, se da cuenta que la discriminación y el estereotipo de mujer migrante es súper marcado. No es ninguna cosa del otro mundo, sino que todos acá entienden y tienen un estereotipo de mujer migrante. Y
¿qué es lo que sucede? Que además, hoy día nosotros, el proceso de regularización migratoria también hoy día es una barrera estructural para que las mujeres mejoren sus condiciones de vida, porque el ser una mujer sin documento, sin tener una situación migratoria regular, las expone. ¿A quién las expone? Hoy día a nosotros como SJM nos llegan un montón de correos ofreciendo trabajo, por ejemplo. Dentro de eso ofrecen un salario que es mucho menor al mínimo, que además en condiciones que no son las mejores, con jornadas laborales extensas, porque son migrantes. Entonces, no tener documentos, ser mujer migrante, también las expone a una precarización laboral. Por tanto, no pueden, la generación de ingresos también se encuentra disminuida. Y eso también provoca que la pobreza siga siendo feminizada. Y eso es súper complejo, porque ya también hay factores estructurales que no nos permiten trabajar desde una sola mirada. Y ahí es donde el Estado, no el gobierno, el Estado de manera estructural debiera generar las garantías, debiera generar garantías para que la migración fuera segura, debiera generar garantías para que el acceso a la regularización migratoria también fuera más expedito, debiera generar garantías para que hombres y mujeres pudieran migrar en las mejores condiciones, porque o si no se nos provoca un cuello de botella. Hoy día tenemos, ¿cuántos? 7.000 personas que han ingresado por paso irregular. Esas 7.000 personas en algún lado tienen que estar. Necesitan acceso a la salud, necesitan acceso a la educación, necesitan acceso a la vivienda, necesitan de cierto apoyo para mejorar su situación, y para eso también hay que ser capaz de ver la migración no solamente como un problema. La migración trae cosas súper positivas a los países que tienen una visión diferente, que entienden que la migración contribuye, suma, que esta visión intercultural nos permite crecer, aportar. Tenemos diferentes visiones, porque además a mí me sorprende cuando nosotros hablamos de migración, sobre todo cuando hablamos de una migración latinoamericana, las personas se muestran súper reacias a esta migración, que se vayan, que se devuelvan, que no los reciban. Pero cuando uno va al hospital regional de Antofagasta y se da cuenta que el 70% de los funcionarios de la salud son extranjeros, a nadie le molesta, porque son médicos, son enfermeras, son especialistas, no les molesta. Cuando uno va a otros espacios donde tu contraparte es migrante o es extranjero, pero tiene un nivel de acceso diferente, tampoco les molesta. Lo que molesta hoy día y lo que a nosotros nos llama la atención es que lo que pareciera que a Chile le molesta, a los chilenos y a las chilenas, les molesta la pobreza que ven en la migración. Y no necesariamente así. Hoy día el 51% de los migrantes que residen en nuestro país son profesionales o técnicos. La población migrante aporta al per cápita del país de manera importante. Muchos de los servicios hoy día están contando con el apoyo de personas migrantes o extranjeras y contribuyen a diferentes áreas, como en el área portuaria, como en el área de especialización, ingeniero. Yo creo que existe una poca valoración de lo que no conocemos y estamos poco habituados a la migración, yo creo. Y en el caso particular de las mujeres, el llamado es a que otras mujeres, entendiendo la realidad que viven, podamos ser sororas, primero, pero también la ONU Mujer, en el último diálogo que hace sobre migración,
dice que hace un llamado a los países a incorporar a las mujeres dentro de los espacios de toma de decisión que tengan que ver con migración, que hace un llamado a que las mujeres se incorporen dentro de las tareas que tienen que ver con resguardo fronterizo, que se incorpore a las mujeres en la búsqueda de soluciones para enfrentar las migraciones, pero sobre todo que las mujeres opinen sobre la realidad de otras mujeres, porque se ve que están invisibilizadas dentro de esta movilidad humana, porque ya hoy día el término de migración queda un poquito desplazado y hoy día hablamos de movilidad humana, hablamos de la movilidad como un derecho humano fundamental, el poder trasladarnos, poder movilizarnos de un territorio a otro, pero hablamos de la movilidad en términos de que las personas tengan derecho en su lugar de, digamos, de nacimiento, pero también derecho en el lugar al que lleguen, que los derechos no estén, que no establezcamos esta diferencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que veamos que todas las personas tengan acceso a los servicios y que tengan acceso a la justicia, pero es un tremendo desafío. Yo sé que no es fácil cuando uno viene a hablar de un tema que hoy día pareciera no ser tan popular, pero sí es un tema humano. Nosotros como Servicio Jesuita Migrante, dentro de nuestros principales valores es entender que todos somos personas, que tenemos que construir una sociedad es una tarea conjunta, que no es la tarea de algunos o de algunas, sino que es una tarea de todos, todas y todes, pero sobre todo que todas las personas pueden aportar. Desde esa premisa nosotros nos paramos y hoy día trabajamos y tratamos de contribuir desde nuestro lugar de incidencia a generar que Chile se convierta hoy día en un país de acogida, con una visión más positiva de la migración y que entienda desde esta mirada interseccionalidad que las personas tienen experiencia, vienen de diferentes lados y que sería importante de repente detenernos a mirar qué es lo que les está pasando, cómo les afecta, que las mujeres migrantes no son malas mamás, ni que la crianza migrante no sirve, y que porque es diferente a la que nosotros conocemos tradicionalmente no significa que sea mala, que no todas las familias migrantes maltratan a sus hijos, y que son lamentablemente prejuicios que se van instalando socialmente y que no contribuyen a una sociedad como la que queremos construir y en la que todas y todas estamos involucrados. Eso. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Lisa. Te agradecemos la posibilidad o esta instancia que tenemos para visibilizar en definitiva a los grupos, a grupos que uno podría señalar que son minoritarios, pero cada vez nos damos cuenta que numéricamente no son tan minoritarios como creemos en nuestra región y que muchas veces están bastante invisibilizados. Creo en ese punto que es tal cual habíamos señalado respecto del concepto de interseccionalidad, pero es un desafío que también como Poder Judicial tenemos en todas las materias para el abordaje en definitiva de la problemática de la migración, especialmente en la región de Antofagasta. ¿Ya? Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación y posteriormente vamos a ahondar algunos aspectos que abordaste en tu exposición. Finalmente, nuestra tercera expositora, Rosa Carrera, le doy la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rosa. Segundo. Bueno, ahí sí. Mi nombre es Rosa, yo soy mujer con discapacidad y vengo a exponer también la realidad que vivimos muchas de nosotras en Chile. No voy a centralizarme solamente en mi región,
porque habemos muchísimas, y siempre se tiende a hablar de unas pocas, de algún sector, independiente si tenemos discapacidad, si somos lesbianas, si somos gay, si somos hetero, si somos trans, si somos niñas, niños, adolescentes, y ancianos, tercera edad. Bueno, yo, ya que se está hablando de mucha discriminación, yo quisiera contar mi experiencia, la cual bueno, he vivido a lo largo de mis 39 años, esa es la verdad, pero la viví ahora último como mucho más fuerte, ya como mujer más adulta. En el año 2018 yo postulé a una silla eléctrica por Senadis. Era mi primera postulación de toda mi vida, lo cual yo necesitaba con urgencia una silla eléctrica para poder movilizarme, ya que mi mamá estaba demasiado deteriorada con su salud y ya tenía sus años. Yo toda fascinada, hice todo, toda los, los papeleos, todo súper bien, rigurosamente, y salgo inadmisible. Y lo encontré fome, me bajó toda mi expectativa. Posteriormente a eso, la persona del municipio, quien trataba los asuntos de discapacidad, le pregunté por qué yo había salido inadmisible, si todo estaba bien, y me enseñó un pantallazo de la página de Senadi donde están los porcentajes, en los cuales señala el por qué yo no salía, y uno de ellos era porque no era dueña de casa y porque no tenía hijos, y eso me bajaba 200 puntos de inmediato. Solamente tenía 100 puntos asegurados por tener, o sea, por ser mujer. Y estos 200 puntos me venían restando el tener una ayuda técnica, lo cual también está bastante mañoseado y mal visto y no aplicado en Chile los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos tratados internacionales del 2006, perdón, si no me equivoco, lo que aparece también en la página web de Senadi, donde no se hacen reales ni se llevan a cabo ninguno de ellos. Al contrario, hasta el día de hoy, y mucho se ve, y lo he visto, lo he leído, y lo que más me asombra en cuanto a quién lo dice. No me molestaría si lo dice mi vecina, un pariente o alguien que no tenga conocimientos jurídicos, así como la mayoría de los que está presente hoy día, como abogados, jueces, qué sé yo, que para mi punto de vista saben demasiado de leyes. Eso es lo que tengo, o sea, eso es lo que a mí me queda en percepción. Y me asombra mucho cuando leía Patricia Muñoz, la Defensoría de la Niñez, decirle a una mujer con discapacidad severa, madre también de una niña con discapacidad, la cual está pidiendo ayuda, que pidió en su momento, el año pasado, si no me equivoco, ayuda. Y ella le dice que es una mujer con muchos beneficios fiscales, como para estar poco menos que pidiendo más, como que estaba alegando de llena. A mí me indignó, me indignó porque yo dije, ¿cómo una mujer con alto grado de posgrados y por haber conocimiento puede decir que nuestros derechos de mujeres y hombres con discapacidad son beneficios? ¿De dónde lo pudo haber sacado? ¿Por qué dijo eso? Y con la severidad que lo dijo, lo escribió. Nunca le pido disculpas hasta el día de hoy. Lo encuentro eupérrimo que a nosotras se nos trate de esa manera solo por ser mujer. Nosotras también tenemos derechos que son muy violados como solamente mujer. Del hecho de que a mí me estén pidiendo tener un hijo para yo poder mover mi cuerpo completo sin la ayuda de un tercero, del hecho de yo querer vivir mi vida sola y querer tener un asistente, no un cuidador, un asistente para mí, ya sea mujer o hombre, pero un asistente así como lo hay en otros países, tampoco tengo ese derecho, porque si ya tengo una pensión, o sea, o me dicen, o tienes una pensión fiscal o tienes un asistente, como es lo que le sucede a esta mujer que se llama Valeria Riveros, quien tiene una discapacidad severa, y tiene su hijita que también tiene un diagnóstico igual al de ella, que no recuerdo el nombre exacto, pero es de talla baja,
Valeria, aparte de ser una persona con dicha discapacidad, tiene, sumándole a esta, una tetraplegia, la cual solamente mueve su cabeza y una mano, usa silla eléctrica, la cual el año pasado y se le negó nuevamente una silla eléctrica, la cual depende muchísimo para poder movilizarse, trabajar. Ella es una emprendedora, así como lo hay muchísimas mujeres a lo largo de Chile que tienen hijos y que corren grandes peligros de que se los quite, que el gobierno diga, no, tú no eres apta porque tú no te mueves, tú no puedes cuidar a tu hijo, y te lo quito y me lo llevo al Sename a sufrir. Siendo que este bebé tiene todas las comodidades, pueden ser mínimas, pero las tiene del lado de su mamá, y lo quitan, lo arrebatan a llevarlo a un lugar donde es incierto. O sea, ayer mismo todo Chile prácticamente pudo ver cómo era azotado un niño, un menor de edad, bueno, no un menor de edad, eso no se dice, un infante agredido por un funcionario público. Entonces, imagínate con qué raciocinio puede decir, hey, te quito tu hijo y te lo voy a llevar al Sename. Si en el caso de Valeria, su hija es feliz con Valeria, no le falta nada, tiene todo, tiene amor, tiene cariño de su mamá, y que el Estado le diga, no, te la voy a quitar porque tú no eres apta, porque esa es la realidad. Hay mujeres que quieren trabajar como profesoras, pero si están en una silla de ruedas es un peligro, porque tiene fierros. Ya no somos mujeres, somos fierros, somos un saco de fierro andante, bueno, ni siquiera andante, porque de todas formas se nos va tachando a lo largo de todas las carreras también. Si eres médico y te faltan las manos, no es que no puedes ser médico, o sea, olvídalo, porque ¿cómo vas a hacer tacto? ¿Cómo vas a tocar a un pequeño o una persona? No, olvídalo. ¿Quieres ser kinesióloga? No, ¿de dónde? Si estás en silla, ¿cómo vas a ser kinesióloga? Terapeuta, si tus manos están atrofiadas como las mías. No, suéñalo, no puedes, imposible. Entonces cada vez se nos va cerrando la puerta en todo tipo de ámbito, ya sea escolaridad. Ahora mismo hay chicos que no pueden optar a poder acceder a un colegio simplemente porque hay un niño que vive en Temuco y es Down, y le cierran la puerta por ser Down, y no se le otorga, no se le da este acceso libre que deberíamos tener todos para estudiar. O sea, ni siquiera es un cuento de discapacidad, sino que deberíamos todos tener los mismos derechos, independiente del género, independiente de todo. Así como decía la primera persona que expuso, habló de un libro. A mí me encantaría que en ese libro pudieran haber, no voy a hacer lo que usualmente dicen, no, me conformo en que haya una sola línea que hable de nosotros, las personas con discapacidad. No, a mí me encantaría que hubiera un párrafo entero, 4 o 5 hojas de ese libro que hablara de nosotros, las personas con discapacidad, que se explayara, que utilizaran un buen vocabulario al referirse a nosotros. Nosotros somos personas y no estamos reconocidas como sujetos de derecho en Chile. Quizás en otros países sí, pero en Chile las personas con discapacidad no estamos reconocidas como sujetos de derecho. No. Y eso lo gritamos muy fuerte en la última marcha del 2019, a la cual yo pude acudir por primera vez. Pude acudir con mi sobrina ya mayor de edad a esa marcha, en donde con suerte mostraron 2 minutos en la televisión, y éramos muchísimos. No tuvimos tanto auge, que es lo que suele pasar en Chile, solamente es la Teletón, porque supuestamente la Teletón es de todos, pero tampoco es así. No, la Teletón no habla de todas las personas que somos, creo que 3 millones alrededor de personas con discapacidad en Chile. Ahí en Teletón no estamos los 3 millones. Indudablemente no estamos ahí. Hay muchísimos que nunca tuvieron Teletón, por diversas razones. Es algo que también deberíamos combatir con la Teletón. Debería tener otras normativas, ya no tener el show mediático que a tantos y tantas nos molesta de alguna manera. Podría ser otro el abordaje, debería no tener un stop de edad para entrar a tener una rehabilitación digna y de calidad. Yo fui ex paciente de Teletón, sé de lo que hablo, sé de lo que estoy diciendo. Yo claramente, en comparación a muchas otras personas que dicen, wow, qué genial, tuviste Teletón. Y yo sí, gracias a Dios tuve Teletón, pero me indigna saber que 2 pasajes más allá de mi casa había un chico con mi mismo diagnóstico, un poco más atrofiado, y él no tuvo Teletón, y no tuvo Teletón. Y a mí me parecía
irracional. ¿Por qué si yo, con las mismas, las mismas ventajas y desventajas de él monetariamente, no podía él tener los mismos beneficios que tenía yo, la misma regalía que tenía yo, porque esa otra persona no la podía tener, y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, porque hay tanta gente que no pudo tener Teletón y murió sin una atención digna de calidad? Porque hay tanta gente que hasta el día de hoy no podemos tener. De hecho, yo tuve 14 sesiones de kinesiología y terapia ocupacional en el Hospital San José, y me dijeron son las últimas. O sea, de ahí tú ves cómo te rehabilitas después. Entonces, todos tenemos una pensión tampoco. Las pensiones deberían ser para todos por igual, pero no. Solamente la tienen algunos y otros no. Entonces, todo es un despelote, todo lo que se refiera a nosotras, las personas con discapacidad, tanto mujeres como hombres, es paupérrimo en todo tipo de ámbitos. Tenemos que hacer concursos concursables, porque estas cosas que nosotros tenemos que optar, no porque queremos, no porque se nos antoja. Quizás si hubiese existido el aborto libre siempre, muchos de nosotros no estaríamos, y claramente es respetable. Yo lo veo desde mi punto de vista como hija, ahora grande. Yo sí podría comprender a mi mamá si ella hubiese sabido que iba a tener una hija con discapacidad. Claramente, sí, le hubiese dicho hoy día, mamá, tenías que haber abortado, porque realmente hubiese sido una mujer más libre, hubiese tenido más chance de estar no ligada a mí, así como lo hay muchísimos otras personas. Creo que deberíamos tener esa libertad de decidir cuándo y cómo, y si queremos o no tener un hijo, así también como querer morir. También deberíamos tener tantas libertades, pero hay mucha gente que siempre está pensando por nosotros de forma malamente, que está rigiendo nuestras vidas, porque supuestamente no piensas, no tienes raciocinio, no lo vas a lograr, y un centenar de cosas que no son así. Nosotras también, las mujeres con discapacidad, sentimos, tenemos en raciocinio. Quizás muchas no nos podemos expresar verbalmente por distintas patologías, pero en definitiva realmente la discapacidad, para mi punto como primera persona, sí se padece en algún momento de la vida. Yo sí lo he padecido muchísimas veces, muchas, porque me pregunto por qué tengo que pedir algo prácticamente como un suplicio, cuando debería solamente no existir tanta burocracia para adquirir algo, y simplemente ir a hacer un papeleo que no tenga una duración más de 5 meses y obtener eh, lo que necesito en este caso. Por ejemplo, mi silla eléctrica, y otras personas necesitan otro tipo de ayudas técnicas, y tenemos que esperar después de estas 2 años más para volver a postular. O sea, muchos dicen, ay, pero mira, anda tú y postula acá lo tienes. O, ¿quieres una casa? Pero postula, si tienes discapacidad tú puedes. Pero cuando llegas ahí y dices, no, es que venga a postular una casa, y te dicen, ¿tiene un núcleo familiar? No, soy soltera. No, mínimo tiene que tener 1 o 2 hijos, o ser casada, o tener una pareja. Entonces, vamos otra vez a dar la vuelta y decir, pucha, pero ¿cómo voy a tener una hija? O un hijo, si hasta para eso nos discriminan, hasta para eso nos dicen, hey, detente tú ahí. O sea, si vas a tener un hijo, piénsalo, o sea, date cuenta, con suerte tú te puedes sostener. ¿Cómo vas a traer un chico al mundo? ¿Cómo vas a traer un bebé al mundo si ni siquiera te puedes sostener tú? Y esas son palabras que las dicen muchas personas con título, como los doctores, doctoras, que hasta también nos esterilizan cuando somos muy niñas. Ni siquiera nos preguntan cuando tenemos una edad que podríamos decidir si queremos o no. No, van y nos esterilizan, van y preguntan a la mamá, oiga, ¿usted quiere que a la chica la esterilicemos? Y eso se da mucho en la salud privada. Hay muchas niñas que son tratadas ahí de síndrome Down, a las que les dicen a sus mamás si quieren que las intervengan para que no sigan naciendo más como ellos, porque al final, en la mentalidad de muchos chilenos, de la mayoría, no, las personas con Down no dan más allá de un trabajo de supermercado, pues limpiando mesas, pero nos damos cuenta que esto abarrasa mucho más, porque la gente con Down, síndrome de Down y de muchos otros diagnósticos, que somos capaces de mucho más que
limpiar una mesa o hacer un trabajo mecánico, y se nos minoriza demasiado, demasiado, demasiado aún más si somos mujeres. Y tenemos amigos, estamos enamoradas. O sea, ni siquiera podemos decir a un hombre que lo admiro porque tengo que dejarle claro, si sabe que tengo discapacidad, que soy una mujer claramente con discapacidad, pero que mis 5 sentidos están bien, y si yo le digo que es guapo, o que me cae bien, o que lo encuentro fantástico, le tengo que dejar muy claro que mi percepción ante mis palabras no son de enamoramiento, o sea, que no piense que yo me estoy excitando con él, o que siento que es el amor de mi vida. O sea, tengo que hasta explicar que soy mujer, para no dañar la psicología de ese hombre, o dañar que él crea que por mi discapacidad, de que tal vez yo esté pensando otra cosa. Entonces, creo que cada vez es más intolerante a veces tener que explicar tanto, 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 solamente por tener un diagnóstico o una patología que me hace ser distinta, aunque muchos no lo asimilen, que me hace ser distinta físicamente al resto, que tengo un adorno, mi silla o es mi carro, que me acompaña, y lo demás sigo siendo tan mujer como cualquier otra persona a lo largo de Chile, así como muchísimas otras que parimos, amamantamos, no podemos tener hijos, somos profesionales, no somos profesionales, que nos quedamos toda la vida en una casa encerrada, o que algunas sí salimos, que llevamos una vida light, que algunas llevamos una vida demasiado explotada, demasiado preocupada, que también nos violan sexualmente, que también nos maltratan psicológica y físicamente, que prácticamente el Poder Judicial no nos ayuda en nada, de nada, de nada, que las policías nos miran como las loquitas, las tontitas, las que no cachan, no saben, que los doctores piensan que no tenemos nada, que no sabemos lo que pensamos, o simplemente que te preguntan, ¿y usted qué tiene? Y tú quedas así como que tengo, si es un doctor debería saber que pues, la pregunta mal hecha, o sea, podría decir, ¿qué discapacidad tienes tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? No, ¿qué tiene? Y eso ocurre muchísimo en la salud pública, que uno va a un Cefán, un CETOF, y te dice el doctor, ella dice, ¿qué tiene? Y te mira como bicho raro, que me ha pasado mucho. Eh, y me da ahora que yo soy más grande, puedo mirar y reír, que lo he hecho, y yo ya, pero yo qué tengo de qué. ¿Qué tienes? ¿Por qué está ahí? Yo ahí a dónde, y empiezo a mirar, y yo claramente sé lo que quiere decir, pero lo hago para llamar también su atención. Digo, usted se refiere a mi diagnóstico, y ahí yo tengo que contar. Entonces digo, pero si es un médico, ¿cómo no va a saber de discapacidad o de diagnóstico? Entonces, la bulla, otra vez la bulla. O sea, yo me debo alimentar y retroalimentar tanto, pero los especialistas, entre comillas, no son capaces de retroalimentar su enseñanza, sus conocimientos de tanta gente a la cual pueden tratar. Entonces, al final, creo que muchísimas personas y mujeres que tienen discapacidad nos vemos solas, no vemos la sororidad en absoluto, y creo que no solamente en Chile no vemos la sororidad las mujeres con discapacidad, sino que me he dado cuenta que a lo largo de Chile, a lo largo de algunos países latinoamericanos y de otros, no se sienten tan sororas. De hecho, hay bastantes feministas con discapacidad, y que me he dado cuenta en otros lugares, como Argentina, México, eh, con las cuales estoy teniendo algunas conversaciones, y están bastante activas. En Chile son muy poquitas las que hablamos. Valeria Rivero, ella habla acerca de su discapacidad y su tema de madre con discapacidad severa, pero no vemos muchas, y también sería bueno que nos uniéramos para que pudiéramos hacer bulla y hacernos partícipe de las feministas. Como bien lo decían las otras expositoras, no todas las mujeres quepamos en el feminismo. De hecho, yo no me veo reflejada en ningún comercial de ahora del mes de la mujer. No hay nada que tenga que ver con la discapacidad, nada de nada, en ningún comercial
televisivo, ni de retail, nada, 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 no sale ninguna mujer con discapacidad. Para mí el lesbianismo no es una discapacidad, ni el transexual es una discapacidad. Para mí son personas, así tal cual como yo, y nosotras no estamos incluidas. En las luchas de feminismo no estamos incluidas en ningún lugar. Yo nunca he visto las luchas en que hayan otras féminas que digan, sí, están también las compañeras con discapacidad. No, no veo eso, nunca lo he visto. Para mí un cartel que diga, las niñas con discapacidad merecen estudiar, y que sea un cartel, uno solo, no me parece justo en una marcha feminista. Sería genial que en esa misma marcha hubieran muchísimas mujeres que anden con bastones, con sillas de rueda y que sean llevadas también y transportadas por otras personas. Me pasó en la marcha del 2010, del 2020, en que quise ir antes que llegara el coronavirus. Quería ir a la marcha, quería ir. Y en Twitter dije, ¿alguien me podría ayudar a jalar mi silla de ruedas para ir a la marcha? Y lo dejé ahí, llegar unos 3 días antes de la marcha, creo. Y la primera persona que dijo yo fue un hombre. Ninguna mujer de las que me seguía, ni otras que pudieron haber visto, me dijo, sí, yo puedo. No, un hombre. Un hombre me dijo, yo te acompaño, no tengo ningún problema, pero espero que no me linchen. Y para mí fue muy, muy significativo, demasiado significativo. Hasta el día de hoy tengo contacto con Edson, y fue genial. Después se empezaron a sumar de a poco otras. En conclusión, no pude asistir a la marcha, pero el gesto me pareció eh, sorprendente. Esperaba de mi género muchas, pero me di cuenta en ese instante que esas muchas no estaban pensando por mí, ni siquiera me tenían contemplada en algo o en algún lugar de su cuerpo en querer jalar o ayudar a otra. No, y ahí capté que la sororidad no existe para las mujeres con discapacidad, para nada. Entonces, al final queda ahí en incierto, ¿estamos incluidas realmente en Chile las mujeres con discapacidad? Nuestros temas que son sumamente importantes y nuestros derechos, todos y cada uno de ellos violados. ¿Realmente en Chile están interesados en eso? No sé, es una pregunta tan amplia para toda la gama de personalidades en Chile decir eso, y que pudiera tener una respuesta convincente con no tanta palabrería y palabras técnicas ni nada, que pudieran llenar ese espacio. No sé si podrían llenarnos a nosotras las mujeres con una respuesta convincente y con reales cambios que sean abordados para todas nosotras, para poder decir quiero ser mamá, porque en Chile sí se puede ser mamá con discapacidad, y tener mi asistente, y si mi hija o mi hijo nace con alguna discapacidad, también que él pueda tener ese derecho aparte de los míos, porque no solo de él, sería extraordinario, por lo menos para mí, que sí, quizás en algún momento quise ser mamá, pero después me fui dando cuenta que la vida no era tan linda en Chile, entonces prefería pensar lo que me venían diciendo otros. Y mira cómo eres tú, mira tu discapacidad, piénsalo un poquito, piénsalo un poco. Y ahí se fue muriendo. Y ya a mis 39 años, casi 40, creo que no es como una edad tan, tan genial como para decir, ay, sí, voy a ser mamá, porque es duro. Entonces, al final, eso me gustaría que en Chile se pudiera abordar. De nosotras, por lo menos, el respeto a la dignidad en todos los sentidos, que todas las mujeres pueden tener sus derechos, y que nos incluyan a todas nosotras también, a todas por igual. Que toquemos todas el mismo trozo de la torta, no solamente que algunas pocas se lleven la gran guinda, la más bonita, la más roja, la más dulce, sino que todas podamos gozar de ese mismo dulzor. Sería pero fantástico para mí. Y por esto doy las gracias por el haberme escuchado y también por darme la posibilidad de exponer. Gracias. No, muchas gracias, Rose. Muchas gracias por tu relato. La instancia o la idea de cuando se ideó este conversatorio era generar no tan solo un espacio donde se pudiera abordar desde una perspectiva teórica lo que puede ser considerado como interseccionalidad. Para eso a lo mejor podemos tener libros, podemos buscar en internet rápidamente
las sentencias, sino que en definitiva era acercar y dar una cara, dar contenido, dar una historia de vida a esta situación, ya a esta problemática. Y por eso es que se decidió abordar la actividad a través, por ejemplo, de Elisa, que realiza su labor, su trabajo, y se ve diariamente expuesta en definitiva y se relaciona con mujeres migrantes y tiene y conoce la problemática y asimismo tener a Rose, a quien le agradezco enormemente su exposición para lograr en definitiva la sensibilización. Ese es el objetivo que en definitiva nosotros como comité, también como asociación de magistrados buscamos en el trabajo que se realiza diariamente. ¿Ya? Y desde ese punto de vista agradecerle a las expositoras de todo corazón su exposición, porque sabemos que fueron preparadas con mucho cariño y dedicación, y también dejamos ahora la posibilidad para que los asistentes puedan efectuar las preguntas, considerando que son muy pocas las ocasiones en que tenemos estas instancias. ¿Ya? Así que dejo abierta la palabra para quien quiera en definitiva efectuar alguna pregunta a las asistentes. Abigail, yo ¿Sí? me gustaría decirle a Rose que valoro la valentía del hablar y contar la verdad de la milanesa de lo que viven las mujeres con discapacidad. Mi mamá es sorda y yo le contaba que hoy día venía a este conversatorio y ella no lo puede ver, no porque no quiera, sino porque no tenemos incluidos los subtítulos. Y no tenemos un intérprete de lenguaje a señas, y en cosas tan sencillas como esa, hoy día las personas con discapacidad quedan excluidas de espacios que son importantes y relevantes. A nosotros como SJM igual nos cuesta incorporar esas prácticas, estamos de a poquito porque igual le implican otro tipo de desafíos tecnológicos. Pero sí es bueno pensar que todos y todas y todes tenemos derecho a informarnos y a participar activamente de cada una de las cosas que pasa. Y yo creo que Rose ha sido súper clara en términos de exponer una situación que no es solamente de ella, sino de muchas personas, de muchas mujeres, y que no puede quedar invisibilizada, y todo mi reconocimiento a tu testimonio, pero también siento que no solamente depende de ti, sino también depende de todos y todas, de que esto no pasa por un tema estructural, esto pasa por un tema de sociedad, de cómo nosotros generamos las condiciones, y no todo pasa por poner una rampa. Yo he visto unas rampas que son así, que no sube nadie, ni en la mejor silla de ruedas del mundo va a poder subir una rampa así. O que te ponen el mesón a esta altura y que tú no puedes. En el caso de las personas sordas que leen la boca, se ponen una mascarilla y tampoco cachan nada, y que durante la pandemia han quedado totalmente invisibilizadas y totalmente fuera de lo que pasa, sin información, sin acceso. Yo creo que es súper bueno lo que han hecho ustedes hoy día, Abigail, que están hablando de cosas que pasan todos los días, y evidenciarla a veces es el trabajo. No hay que tomarla por hecho. Así que todo mi reconocimiento. Gracias. Incluso, bueno, voy a contar una infidencia respecto a Rose. Ella me planteó efectuar este conversatorio con esto de los subtítulos y lo intentamos. Hicimos pruebas técnicas con las chicas del comité el fin de semana y es todo un problema. Es muy complejo. Lo íbamos a hacer, pero no resultó. Así que en ese punto tenemos que ir mejorando. Ya, pero agradecerte, Rose. Hay varios comentarios acá que los voy a leer. Ya, bueno, Lisa había señalado que era muy buena exposición. Valentina Nanyari, muchas gracias, Rose, por tu exposición franca. Francisco Lanas, muy buena exposición. Alejandra Luengo, gracias a ti, Rose, eres una oportunidad para conocer a otras realidades. Carolina Muñoz, fantástica, Rose, y todas las expositoras, muchas gracias. Vanessa Matamoros, excelente las tres expositoras, muchas gracias. Alejandra Luengo, gracias a ti, Rose, eres una oportunidad para conocer otras realidades.
Y Beatriz dice, muchas gracias Rose por compartir estos planteamientos que expresan un procesamiento personal y político de la realidad de niñas y mujeres en situación de discapacidad. Y dice, comparto el link de Facebook de compañeras feministas por el acceso universal. Y dice también, hay grupo de compañeras locas. Después, Jacqueline Quijada, esto es muy importante, la pandemia ha expuesto a grupos muy vulnerables. Y lo dice, muchas gracias, me ha encantado escucharla y para Rose decirle que nos falta mucho por aprender. Gracias por compartir. Comparto cada una de definitiva de las opiniones y lo indicado por los asistentes. ¿Alguna Abigail, otra? ¿Sí? sí, no, yo simplemente un comentario final. En primer lugar, de la presentación de Liz, quisiera destacar un tema que ella mencionó, que es la violencia sexual que enfrentan las mujeres migrantes en este proceso migratorio. Es algo que ya se ha visto en México, que incluso se ha llegado al punto que mujeres, antes de iniciar su travesía, se ponen implantes anticonceptivos o van con pastillas de emergencia ya adelantándose a lo que van a ser esos ataques sexuales y que sin duda es una realidad muy poco visibilizada cuando hablamos de esta situación de migración y me parece muy interesante que ella lo haya relevado. Respecto a la presentación de Rose, agradecerle también profundamente desde la Secretaría Técnica. Ha sido un tema que hemos abordado a través de distintas invitaciones que le han hecho a la ministra Muñoz. Particularmente recuerdo una que fue el año pasado en ONU Mujeres, y claramente hay varios desafíos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero particularmente para las mujeres. Hace mucho tiempo está un proyecto de ley sobre capacidad civil de las personas con discapacidad y que lleva todas estas consecuencias que Rose mencionó. Y también lo que es reconocer en esos casos la interseccionalidad, porque tienen derecho a la autonomía reproductiva, tienen derecho a formar familia, tienen derecho a decidir libremente cuál es su proyecto de vida y lamentablemente nuestra normativa nacional no logra permitir alcanzar esos desarrollos cuando a nivel de Estado sí hemos suscrito un conjunto de instrumentos internacionales que nos obligan y que son vinculantes en este momento a avanzar en esa materia. Y por último, solo respecto a la interseccionalidad, que fue algo que mencioné, pero no pude profundizar y que creo que la intervención de Rose nos da un paso para eso. Hablar de interseccionalidad también es hacer un ejercicio incómodo, quizás, para cada uno de nosotras y nosotros, de saber en qué posición estamos, de reconocer que dentro de ciertas jerarquías, por decirlo, ciertos grupos, nosotros somos parte de ese privilegio y que cuando hablamos de interseccionalidad no solo es desde lo individual, es también desde lo colectivo, y eso significa reconocer estas identidades múltiples y avanzar en una práctica que permita romper con estos privilegios y garantizar a todos y todas el pleno goce de sus derechos. Así que con eso ya cierro mi intervención de hoy y agradecer esta actividad porque realmente fue muy interesante y creo que las otras dos panelistas también se destacaron en entregarnos esa mirada que es necesaria, esa mirada práctica y de conocer qué pasa en la realidad. Muchas gracias, Diana. El último comentario de Camila Acuña dice, yo solo quiero dar gracias a todas las expositoras. Soy estudiante de Derecho de segundo año y ver esta charla me motiva para seguir haciendo conciencia y aprendiendo. Gracias. Entonces, la invitación final, más que nada, es a efectuar lo que indica Diana, es efectuar una problematización, ya intentando desde cada uno, desde nuestros trabajos, sea al interior del Poder Judicial o fuera, porque está una invitación abierta para para todas las personas o para público en general, como desde nuestro lugar de trabajo o nuestro lugar, en definitiva, nuestra familia, nuestro entorno, podemos en definitiva reconocer ya estos factores ya y problematizarlos. Esa es la invitación y ese es el primer paso para seguir avanzando. Eso es, muchas gracias. Les agradezco la asistencia, ya son casi las 5 de la tarde, así que damos por finalizada este conversatorio. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, saludo. Ya. Chao, Abigail. Que estés bien. Chao, gracias Rose por todo.